Saludos amigos, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy pues me vine a donde menos me lo imaginaba y vengo aquí a visitar la Villa de Guadalupe. Voy a darle una vuelta, voy a mostrarles los monumentos más emblemáticos para que ustedes aquí puedan apreciar y pues por supuesto la imagen de la Virgen también. Y les voy a ir contando la historia tanto de las apariciones, de los antecedentes de este lugar y de cómo fue prosperando este lugar como villa y ciudad. Así que acompáñenme. Es aquí detrás mío la vista que tengo del Cerro del Tepeyac, donde en 1531 ocurren las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego. Es ahí donde comienza la historia de este lugar, donde con 4 apariciones la Virgen le pide a Juan Diego que se construya un templo en su honor. Si vemos, hay varios templos, como la Basílica Nueva, donde hoy se encuentra la imagen, la Basílica Vieja y la ermita, donde mucho tiempo fue el lugar de veneración de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que más tarde tendría sede en la Basílica y en otra ocasión también la tendría en una capilla de indios, según cuentan, cerca de aquí. Y fíjense que aquí donde me encuentro es la rampa de acceso para subir al Cerro del Tepeyac, precisamente donde ocurrieron las apariciones. Y hay 2 maneras de subir. Está la escalinata, que yo ya la recorrí otras veces, pero hoy por cuestiones de querer conocer y cuestiones técnicas me vengo por aquí. Y está la rampa, donde también pueden subir personas discapacitadas, con carriolas, etc. Aquí ahorita les voy a ir mostrando un poco el recorrido y también les quiero aprovechar para contar. Esta localidad era, antes de las apariciones, un asentamiento nahua y los españoles fueron quienes le empezaron a llamar Tepeyaca hasta que se quedó Tepeyac. Era un terreno más que nada llano. El Cerro del Tepeyac en realidad era un lugar llano, lleno de maleza y hierbas espinosas, y ahí se encontraba el adoratorio a la diosa Tonantzin, que ya desde entonces era muy visitado por pueblos nahuas y nativos de alrededor, hasta que llega el punto en el que con las apariciones la Virgen le dice a Juan Diego que este cerro es el que elige ella para que ahí se haga su altar. Es ahí donde empiezan las apariciones. Entonces empieza a cambiar la situación. Ahora este lugar es uno de los más visitados del mundo en cuestiones religiosas católicas. Y pues aquí vemos, ahorita vamos a ir viendo a las personas que lo visitan, y que sigue siendo toda esta zona de la villa uno de los santuarios más visitados, el primer santuario más visitado de México. Aquí hace la primer peregrinación más grande de México y es el segundo santuario católico más visitado del mundo. Miren, este lugar que está ahora aquí detrás mío es el Panteón del Tepeyac, que es el único que funciona aquí en la ciudad todavía desde la época virreinal. De cementerios que aún existan de la época virreinal, este es el único en la ciudad que sigue funcionando. Entonces aquí hay varios personajes, desde liberales, conservadores, etcétera, que pidieron aquí que fuera su entierro. Entre una de las personas más famosas y más polémicas que están sepultadas en este lugar, pues es Antonio López de Santana. Y ya les iré poniendo la lista de que otras personas importantes veo que o históricas se encuentran aquí. También pues les voy a ir pasando las imágenes que puedan. Normalmente las veces que he venido nunca he podido entrar, pero para que puedan apreciar un poco. Y también de la vista que tengo enfrente, que bueno, de aquí se domina toda la parte centro y sur de la ciudad. Voy a mostrarles aquí la fachada del Panteón del Tepeyac, que vean su arco de medio punto, su remate y sus almenas.
y sus pilastras de estilo toscano. Bueno, quiero contarles que este panteón en realidad pues sí es un panteón histórico, ya que además de las bonitas tumbas que hay aquí, de los bonitos mausoleos, pues también hay personajes notables enterrados aquí. Uno yo les decía que era Antonio López de Santana, también su esposa Dolores Tosta de Santana también está aquí. Están también algunos otros personajes que bueno, yo voy a verificar hasta el día en que vaya, pero igual se los menciono. Uno de ellos es Félix María Zuluaga, que fue presidente interino de México. También se encuentra Bernardo Reyes, general, ¿verdad? Que participó en la Decena Trágica. También se encuentra, entre otras personas, tenemos a Javier Villaurrutia, que fue un poeta, a Manuel Orozco Iberra, historiador, también a Alfredo Chavero, poeta e historiador. Tenemos a Ángel de Iturbide, hijo de Agustín de Iturbide. El hijo de Agustín de Iturbide también se encuentra aquí, que fue pues príncipe del primer imperio mexicano. Tenemos a Luis Segura Vilchis, también religioso mexicano que fue fusilado junto al padre Miguel Agustín Pro. Y tenemos también a José María Velasco, uno de los más importantes paisajistas del siglo XIX. Tenemos también a Delfina Ortega, la primera esposa de Porfirio Díaz. Si pueden ir checando aquí también, tenemos la vista que se domina a la Ciudad de México desde esta colina que se llama la Colina de los Milagros. En esta colina donde está esta capilla, parte del Cerro del Tepeyac, aquí es donde ocurrió el milagro, las apariciones de la Virgen a Juan Diego, que fueron 4 apariciones. La primera el 9 de diciembre de 1531, y de ahí fue una aparición diaria hasta el día 12 de diciembre, donde ocurre el milagro de las flores frescas. Este milagro donde la Virgen le dice a Juan Diego que corte unas rosas de Castilla que estaban ahí y se las lleve a Fray Juan de Zumárraga, como una prueba de que la Virgen se había aparecido, aparte de que dicen que la rosa de Castilla todavía no era traída en ese entonces. Eso fue lo que ocurrió aquí en este lugar. La capilla, si la vemos, es un altar de estilo churrigueresco. Ahorita tal vez también veamos su interior. Tiene las columnas típicas llamadas estípites y tiene un remate. Se dice que ya había una capilla en 1660. Al igual también existe la leyenda de que Juan Diego está enterrado en el Panteón del Tepeyac, pero en realidad las primeras lápidas datan de 1660. Y después se construyó ya en el siglo XVIII esta pequeña capilla. Amigos, en este lugar donde me encuentro es la Capilla del Pocito, otro de los lugares donde se dice que también estuvo la imagen, junto con la Capilla de Indios, que también les voy a mostrar, que se encuentra allá. Mientras les muestro su arquitectura, voy a irles contando un poco de su historia, así que vamos. Fíjense que esta capilla fue construida para albergar este pocito que decían tenía aguas milagrosas, que viene de los manantiales del Cerro del Tepeyac. Además, las personas pues venían a visitar este lugar por las aguas milagrosas del pocito y por buscar un sacerdote que les diera misa. Parece que fue construido entre 1777 y 1797. Es el único templo barroco que tiene una planta circular. Además, su estilo se va entre el barroco y el neoclásico, que aquí pues podemos estar checando con sus columnas corintias sus arcos de medio punto y sus decoraciones, que también están aquí, de relieves barrocos o churriguerescos. También vemos que también aquí hay imágenes acerca de las apariciones de la Virgen, y están estos óculos, también llamados ojos de buey, en forma de estrellas. Vean estos altares barrocos. También tenemos aquí el exterior. Vean estas cúpulas, esta fachada en la parte superior que tiene estos azulejos. Y además tenemos esta placa, porque algo histórico que tiene esta capilla es que don José María Morelos pidió rezarle a la Virgen en este lugar antes de ser ejecutado en Ecatepec por los actos que él había hecho en pro de la independencia.
Vean aquí la fachada, una fachada que va entre lo barroco y lo neoclásico. Eso sería la capilla del Pocito. Ahora vamos a checar lo que fue la antigua capilla de indios. Esta capilla de indios es de los templos más antiguos que forman parte de el complejo de la villa. Más o menos, para contarles un poco de la historia de este lugar, se cree que este lugar se dice que fue el primero mandado a construir por Zumárraga, y también es administrado actualmente por las capuchinas de la parroquia de Santa María de Guadalupe. También se dice que en esta iglesia Juan Diego vivió entre 1531 y 1548, que fue el año de su muerte. Se dice que aquí, de 1695 a 1709, esta iglesia albergó la original imagen de la Virgen de Guadalupe, que luego fue trasladada a la basílica. Aquí mismo también, con esta iglesia, ya bien construida a 1649, estuvo una versión impresa del Nicán Powa, y también el estandarte con el que Miguel Hidalgo lideró la primera parte de la Guerra de Independencia. También pues esta parroquia de indios después fue un poco, digamos, abandonada, porque incluso su techo colapsó en el siglo XIX, y casi hasta 1998 que fue reabierta por el 450 aniversario de la muerte de Juan Diego. Actualmente pues es una parroquia que se usa para misas especiales. Aún así se puede visitar, sermones y eventos relevantes. Si se fijan, aquí su interior es muy sencillo, y bueno, yo aquí lo estoy mostrando incluso con el techo restaurado para que lo puedan ver. Luego tenemos la antigua Basílica de Guadalupe, también llamado Templo Expiatorio Cristo Rey. Esta antigua Basílica de Guadalupe pues fue construida en el siglo XVIII. Finales del siglo XVII, fue construida a finales del siglo XVII, principios del XVIII, más o menos 1695 a 1709. Su arquitecto principal fue Pedro de Arrieta. Y aún pues en el siglo XIX, con motivo de la construcción del convento capuchino a un lado, el edificio que se encuentra a un lado, pues el templo sí sufrió varios daños. Fue después modificado, se desapareció casi todo su estilo barroco y fue reemplazado por el neoclásico. Entre ellos, pues al nuevo diseño participó también el famoso Manuel Tolsá. Bueno, también pasó aquí en este entonces que durante los años 20, antes de que estallara la Guerra Cristera, una bomba puesta por un empleado de gobierno destruyó casi el 95% de la iglesia. Esta sagrada imagen de la Virgen se mantuvo intacta, lo cual pues consistió en un milagro. El templo pues casi es derrumbado en ese entonces. Sufrió varios daños irreversibles, casi al borde del colapso, y pues bueno, el INAH buscó la manera de poder recuperar el edificio y poderlo restaurar para que volviera a abrir sus puertas en el año 2000. O sea, esta Basílica de Guadalupe no podía tener un uso ya religioso, lo cual también dio lugar a que pues se construyera la nueva basílica que vemos hoy, que a mi gusto, pues el estilo modernista no me gusta, pero pues no hubo de otra, no tenía que construirse entonces esta nueva basílica. A un lado tenemos la parroquia de Santa María de Guadalupe de las Capuchinas, es el antiguo convento de las Capuchinas. Este convento también tiene mucha historia, ya que construido por ahí a finales del siglo XVIII, fue nacionalizado y cerrado en 1863 con las leyes de reforma. Aún así, esta iglesia, aún así estuviera cerrado, la iglesia albergaba la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues ya con el tiempo ahorita ha tenido un considerable hundimiento, y bueno, pues tiene aquí su capilla, la iglesia de Santa María de Guadalupe, que sostiene imágenes de la Sagrada Familia, entre otras, aunque bueno, como también vemos el altar, muy de estilo modernista, no de mi gusto, pero algo sencillo, la verdad. Pero bueno, aquí podemos apreciar el interior también de esta capilla.
Pues miren amigos, ahora quiero mostrarles el Museo de Ferrocarriles de la Villa. Es un museo que no hace mucho abrió sus puertas al público y podemos ver aquí una locomotora eléctrica. Esta locomotora fue construida por la empresa Davenport Locomotive Works, ubicada en Davenport, Iowa. Es una locomotora llamada Cienfuego que muchos consideran la estrella del museo. Como les digo, al haber sido una locomotora de motor eléctrico que fue comprada por Pemex en los años 40 y duró mucho tiempo dándole servicio a la refinería de Azcapotzalco. El museo recibiría esta locomotora en 2014. Este museo de ferrocarriles pues muestra aquí la evolución del ferrocarril desde la época de modernización a finales del siglo XIX y XX, en la época del Porfiriato. También pues fue la estación ferroviaria más antigua de la ciudad, lo que fue la antigua estación de la villa, que se construyó en 1907 y fue parte de la antigua hacienda de Santana de Aragón. Y dejaré de dar servicio, a mí me impresiona el año, pero dejaré de dar servicio en 1990. El museo pues abrió, les digo, en el 2006. Es un museo pequeño, tiene pocas salas, pero la verdad es que la exposición está muy buena. Aquí vemos también algunos carros de locomotora. Vemos una exposición de Tacámbaro y cómo fue el ferrocarril en Tacámbaro. También vienen algunos hechos históricos relacionados con la segunda intervención francesa. Y si también puedo mostrarles, bueno, había una pequeña sala donde se hacen proyecciones acerca del ferrocarril y de este museo. Ahí era una pequeña salita de cine con una pantalla. Y también está la maqueta de cómo era en ese entonces la estación, cómo era el camino de los ferrocarriles. Y tenemos pues también algunas fotos de aquellos entonces mezcladas con las de Tacámbaro. Está también aquí algunas herramientas usadas por los ferrocarrileros y algunas fotos, como les estoy mencionando. Un lugar muy interesante de visitar, un museo muy interesante. Abre de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Yo pues lo vine a ver de rápido porque en ese rato pues ya estaba casi próximo a salir mi camión ya de regreso a Guadalajara, pero un museo recomendadísimo de visitar. En 1990 se recibía forraje, se recibía madera, se recibía como corchos, hoja de lata. El transporte de carga ferroviario favoreció la agricultura, el comercio y la industria, integrando diversas regiones del país al mercado interno. Los grandes precios marcaban un bulto, 10 bultos, 50 bultos, y no necesariamente pagaban o ocupaban todo el express. Se manejaba también el progreso, se manejaba muchísimo dinero en postales en el departamento de express. El servicio de pasajeros, por su economía, Amigos, pues ya si están de paso aquí en la villa, vénganse a comer aquí al mercado María Esther Zuno, aquí al puesto de María y Yasmín, que está, bueno, yo estuve checando de la fachada del mercado, la entrada del lado izquierdo, junto a un puesto de mochilas. Aquí pues ya nos comimos unos pambazos, unos guarachos, ya estamos con la quesadilla de hongos, miren nomás. ¡Ay! Entonces vengan y dense una vuelta aquí porque está sabrosón.
Amigos, pues con eso nos despedimos. No olviden suscribirse, no olviden seguirme en mis redes sociales, por favor, suscríbanse, y también estamos abiertos para en las redes, para en nuestros videos, estar abierto a patrocinadores. Estos videos suelen tener más de 3,000 vistas a la semana, así que si quieren patrocinar su marca, su producto, pues está aquí este lugar para que puedan apoyarnos y apoyarlos. Así que nos vemos en otro capítulo de las historias del máster.